Nunca imaginé que mis propios padres serían quienes pondrían en riesgo la vida de mi hija. Vaciaran los $150,000 que pasé años ahorrando para la cirugía de corazón de mi hija y lo llamaron ayuda familiar. Mi madre se rió y me dio las gracias por financiar la boda de mi hermana. Ni siquiera estaba invitada. Sonreí, asentí y me fui sin decir una palabra. Esa misma tarde, mientras una novia caminaba hacia el altar, las autoridades irrumpieron en el salón y arrestaron a su novio. Minutos después, mi teléfono se iluminó. Era mi padre, llorando de forma incontrolable. Lo que él no sabía era que yo había planeado esto mucho antes de que alguien dijera sí, acepto, mi nombre es Olivia. Trabajo en el sector de la salud con turnos largos, mañanas tempranas, ese tipo de trabajo en el que aprendes a mantener la calma mientras todo a tu alrededor es ruidoso y urgente. En casa, solo estamos mi hija Emma y yo. Tiene 7 años. Es pequeña para su edad, con ojos brillantes y una risa que se convierte en respiración pesada si corre demasiado rápido. Nació con una afección cardíaca, algo que los médicos me explicaron con voces cuidadosas, como si las palabras pudieran romperse si se decían demasiado fuerte. Nuestras mañanas eran tranquilas. El sonido de los tatones de cereal, el zumbido del refrigerador, Emma sentada a la mesa, balanceando las piernas, preguntando si hoy era un buen día para su corazón. Algunos días lo eran, otros no. Aprendí a medir el tiempo de otra manera, no en años, sino en citas, chequeos y fechas marcadas en el calendario para su cirugía. Empecé a ahorrar cuando ella tenía 2 años. En una cuenta separada. Cada turno extra, cada bono. El dinero de cumpleaños de los familiares iba directamente allí. Dejé de tomar vacaciones, compré muebles usados. Dije que no cuando la gente preguntaba porque nunca me daba un gusto. Les decía la verdad. Estoy salvando la vida de mi hija. La mayoría lo entendía. Algunos se sentían incómodos y cambiaban de tema. Mis padres vivían al otro lado de la ciudad. En apariencia, éramos una familia normal. Cenas festivas, fotos grupales. Mi madre, Margaret, disfrutaba del control disfrazado de preocupación. Mi padre se mantenía callado, siempre tratando de suavizar las cosas. Y mi hermana menor, Malisa, tenía una forma de flotar por la vida y caer siempre de pie. Auto nuevo, un gran anillo de compromiso. Una boda que todos ya llamaban el evento del año. Cuando por fin se confirmó la fecha de la cirugía, a 6 semanas de distancia, sentí algo que no había sentido en años. Alivio, miedo también, pero sobre todo esperanza. Fue entonces cuando mi madre sugirió poner su nombre en la cuenta por si había emergencias. Dijo, ¿y si te pasa algo? Sonaba razonable. Era la abuela de Emma, familia. Recuerdo haber dudado, mi dedo suspendido sobre la pantalla. Emma estaba coloreando a mi lado, con la lengua entre los dientes, confiando completamente en el mundo que la rodeaba. Me dije que estaba siendo paranoica. Me dije que la sangre significaba seguridad. Añadí a mi madre a la cuenta. 2 días después, Malisa envió una foto del lugar de su boda. Luces de cristal, rosas blancas, un precio sobre el que no pregunté. Miré la foto más tiempo del que debía. Una extraña opresión en el pecho, como si mis instintos intentaran decirme algo que mi corazón aún no estaba listo para escuchar. Noté que el dinero había desaparecido un martes por la mañana. Nada dramático, sin alarmas ni alertas. Solo un número que no tenía sentido. 0. Actualicé la aplicación, la cerré, la abrí de nuevo. Seguía en 0. La cuenta que me había tomado 5 años construir. La cuenta que revisaba cada semana como un ritual. Desaparecida. Mis manos empezaron a temblar. Me dije que tenía que ser un error, un fallo del sistema, una retención temporal. Llamé al banco desde mi coche antes de ir al trabajo, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Después de unos minutos en espera, una voz tranquila lo confirmó. El retiro había sido autorizado por la cotitular de la cuenta. Mi madre. No grité, no lloré, conduje directamente a la casa de mis padres, la misma casa en la que había crecido, el mismo porche, el mismo timbre. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa, como si fuera una visita social. ¿Qué pasó con mi dinero?, pregunté. Ella parpadeó una vez y luego hizo un gesto con la mano, como si hubiera preguntado por el clima. Oh, eso, lo necesitábamos. Nosotros, dije yo. Tu hermana, respondió ella. Los precios de las bodas son escandalosos hoy en día. ¿Lo entiendes, verdad? Le recordé a Emma la cirugía, la fecha marcada en el calendario. Mi madre se apoyó en el marco de la puerta, dentro de la casa. Ella estará bien, dijo. Los niños se recuperan rápido. Esta boda solo ocurre una vez. Sentí que algo se rompía dentro de mí, lento y silencioso. Luego sonrió. De todos modos, gracias.
¿Realmente ayudaste a tu hermana? Fue entonces cuando pregunté por la invitación. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla. Ni siquiera pareció arrepentida. Es un día importante. El espacio es limitado. Y honestamente, Olivia, siempre arruinas el ambiente con temas médicos. Temas médicos. Así llamó a la condición cardíaca de mi hija. Me fui sin decir otra palabra. Me senté en el coche casi media hora, mirando el volante. No entré a llorar. No llamé a nadie para desahogarme. Fui a casa y hice el almuerzo de Emma. Como si fuera un día cualquiera. Esa noche noté otra cosa. Melissa me había bloqueado en las redes sociales. Sin mensajes, sin explicación, solo silencio, como si ya me hubieran borrado de la historia. 2 días después, a Emma le costó respirar al subir las escaleras. La cargué el resto del camino. La sostuve mientras dormía, escuché el ritmo irregular de su respiración en la oscuridad. Ese fue el momento en que todo quedó claro. Esto no era un malentendido, no era descuido. Era una decisión. Mis padres habían elegido una boda antes que a una niña. Mi hermana lo había aceptado, sin cuestionarlo, y finalmente entendí algo que había evitado toda mi vida. Si quería proteger a mi hija, ya no podía confiar en la familia. Tenía que confiar en la verdad. Esa noche, después de que Emma se durmió, la casa se sentía más ruidosa de lo normal. La calefacción se encendía y apagaba. Un coche pasó afuera. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el calendario en la pared. La fecha de la cirugía estaba marcada en rojo. 6 semanas se habían convertido en 4. Su médico la había adelantado después de la última visita. No deberíamos esperar, había dicho con profesionalismo cuidadoso. Yo asentí como siempre. Por dentro. Estaba contando horas. No llamé a mis padres. No le escribí a mi hermana. Lavé los platos, preparé el almuerzo de Emma, doblé la ropa. Cosas normales, cosas de supervivencia. Pero mi mente no dejaba de repetir la sonrisa de mi madre. La forma en que dijo que los niños se recuperan rápido. Como si fuera un eslogan que había escuchado en algún lugar. No una vida en juego. La mañana siguiente, me senté en el coche fuera del trabajo y por fin me permití pensar con claridad, no emocionalmente, sino de forma lógica. La cuenta había sido vaciada legalmente. Eso significaba que gritar no lo arreglaría. Rogar tampoco. Necesitaba opciones que no dependieran de su conciencia. Fue entonces cuando pensé en Derek. El prometido de mi hermana siempre me había incomodado. Demasiado pulido. Demasiado ansioso por hablar de números. Recordé una escena de acción de Gracias años atrás en la que había mencionado envíos, retrasos. Dinero atrapado en el extranjero. En ese momento lo había ignorado. Ahora se me quedó grabado, contacté a alguien que apenas conocía. Tom, un socio comercial de Derek, al que había visto una sola vez. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería en la ciudad. Nada dramático, solo 2 personas sentadas frente a frente, con las manos alrededor de vasos de cartón. Se veía cansado, nervioso. No sonrió. No puedo seguir fingiendo, dijo en voz baja. Especialmente después de lo que le hicieron a tu hija. No, me dio todos los detalles de una vez. Solo lo suficiente para entender la forma del problema. Pagos dudosos, facturas que no cuadraban, dinero moviéndose en círculos sin sentido. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Sin etiquetas, solo papeles, números. Patrones. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal, dijo. Solo no quiero ser parte de esto nunca más. Me llevé la carpeta a casa y esperé a que Emma volviera a dormirse. Extendí todo sobre la mesa. No me apresuré. No entré en pánico. Leí, comprobé, subrayé, lo que no entendía. Lo investigué, lo que parecía incorrecto, lo marqué. Cuando salió el sol, sabía 2 cosas. Primero, la boda de mi hermana no se estaba pagando con amor ni generosidad. Segundo, la verdad ya no me pertenecía solo a mí. Contacté a las autoridades correspondientes y les conté exactamente lo que tenía. Sin acusaciones, sin emociones, solo hechos. Escucharon. Hicieron preguntas cuidadosas. Tomaron copias. Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Emma se movió arriba llamándome por mi nombre. Fui con ella, la levanté en mis brazos y sentí lo liviana que era. Apoyé mi mejilla en su cabello y me hice una promesa. Pasara lo que pasara después. No iba a mirar hacia otro lado. La mañana de la boda llegó en silencio. Sin alarmas, sin sirenas, solo la luz del sol colándose por las persianas y el suave sonido de la respiración de Emma en la habitación de al lado. Me quedé quieta un momento, mirando el techo, escuchando cómo la casa despertaba a nuestro alrededor. Se suponía que hoy sería una celebración. Vestidos blancos, copas de champán. Sonrisas estiradas para las fotos. Yo me quedé en casa. Emma entró a la cocina en calcetines, arrastrando su manta detrás de ella.
Hice panqueques como le gustaban, un poco desiguales, con chispas de chocolate presionadas en la masa. Se sentó a la mesa, balanceando las piernas, contándome un sueño en el que su corazón era un reloj que por fin aprendía a latir correctamente. Sonreí y escuché. Aunque mi teléfono estaba boca abajo sobre la encimera, vibrando cada pocos minutos. Al mediodía, los mensajes se detuvieron. Entonces supe que la ceremonia había comenzado. Al otro lado de la ciudad. Los invitados tomaban sus asientos. Se repartían los programas. La música subía. Mi madre probablemente estaba ocupándose de los detalles, asegurándose de que todo se viera perfecto. Malisa estaría cerca, nerviosa y radiante, convencida de que era el día más feliz de su vida. Doblé ropa, ayudé a Emma con un rompecabezas. Vimos un dibujo animado al que ninguna de las dos prestó mucha atención. Miraba el reloj no con ansiedad, sino con una extraña sensación de calma. Todo lo que se podía hacer ya estaba hecho. A las 4:27 sonó mi teléfono. No contesté. Volvió a sonar una y otra vez. Dejé que fuera al buzón de voz. Emma me miró con crayones en la mano. ¿No vas a contestar?, preguntó. En un minuto, dije. Termina de colorear. A las 4:35 sonó el teléfono de la casa. Ese sí lo contesté. ¿Qué hiciste?, gritó mi madre antes de que yo pudiera decir una palabra. Su voz era irreconocible, aguda, rota, desesperada. ¿Qué hiciste? De fondo, escuché gritos, sillas arrastrándose, alguien llorando tan fuerte que atravesaba el ruido. Yo no hice nada, dije con calma. Me quedé en casa. Lo detuvieron todo. Sollozó. Entraron justo en medio. La gente estaba mirando. Cámaras. Malisa estaba en el altar. Derek se atragantó con su nombre. Lo esposaron, susurró. Como si decirlo en voz baja pudiera deshacerlo. Me apoyé en el mostrador para sostenerme. Mi corazón no latía rápido. Se sentía lento, concentrado. ¿Quién lo detuvo?, pregunté. No respondió. No hacía falta. Un momento después entró otra llamada. Mi hermana. La rechacé. Luego mi padre. Contesté esa. Olivia dijo, con la voz temblando, por favor. Dime que esto no está pasando. Dime que no tuviste nada que ver con esto. Dije la verdad, contesté. Eso es todo. Hubo silencio en la línea. Luego un largo suspiro quebrado. Dicen que sus cuentas están congeladas, dijo mi padre. La planificadora de la boda acaba de irse. Los invitados están confundidos. Tu madre está inconsolable. Esto es una pesadilla. Me imaginé el salón, las flores, el pastel intacto, la manera en que las conversaciones se convertirían en susurros, luego en especulaciones. Me imaginé la cara de mi madre. El control finalmente resbalándose, arruinaste. La boda de tu hermana, dijo en voz baja, cerré los ojos. No, dije, tus decisiones hicieron eso. Las mías solo las hicieron visibles, él empezó a discutir. Pero mi madre recuperó el teléfono. Después de todo lo que hemos hecho. Por ti lloró. Después de haberte criado, nos haces esto a nosotros, a tu propia familia. Pensé en la respiración de Emma en las escaleras, en el calendario en mi pared, en el cero de mi cuenta bancaria. Tomaste el dinero que estaba destinado a mantener. Viva tu nieta, dije, te reíste de eso. Me dijiste que estaba arruinando el ambiente. Este es el ambiente que tú elegiste, sollozó más fuerte, y vamos a devolverte lo que pedí. Están confiscando todo. Ahí fue cuando su voz se quebró completamente. Dijeron que es grave, susurró. Dijeron que esto ha estado pasando durante años. Sin, dije, eso pasa cuando la verdad te alcanza. La voz de Malisa irrumpió. De repente, distante pero furiosa. Dame el teléfono. Se escuchó un movimiento. Luego su respiración. Aguda y rápida. Espero que estés feliz, dijo. Me humillaste frente a todos. Destruiste mi vida. No levanté la voz. No lo necesitaba, aceptaste. Dinero que sabías que no era tuyo, dije. Dinero destinado a la cirugía de tu sobrina. Me bloqueaste. No nos invitaste. Esto no empezó hoy, te ya rió. Un sonido hueco. Siempre tan dramática. Solo era dinero. Algo frío se asentó en mi pecho. Era el corazón de mi hija, dije. Y lo gastaste en flores, no respondió. De fondo, alguien anunció que todos debían abandonar el lugar. Escuché tacones corriendo, alguien gritando a seguridad, una puerta cerrándose de golpe. No puedo creer que hayas llegado tan lejos, lloró mi madre. ¿Cómo puede ser tan cruel? Miré a Emma. Todavía coloreando, con el ceño fruncido por la concentración. Cruel, repetí suavemente. Cruel es robarle a un niño enfermo y llamarlo ayuda. Colgué. La casa volvió a quedarse en silencio. Demasiado silencio. Me quedé allí un momento, dejando que me invadiera la sensación. No me sentí triunfante. No me sentí culpable. Me sentí. Terminada. Una hora después, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Está hecho. Tienen suficiente. Lo borré sin responder.
Esa noche, mi padre llamó otra vez. Esta vez no gritó. Dicen que podría ser acusado de múltiples cargos, dijo, podría significar años. Los dije, ¿y tu madre? Se quedó en silencio. Sigue diciendo que nunca pensó que llegaría tan lejos. Miré por la ventana, mientras el sol se escondía detrás de las casas. Ya lo hizo, dije. Solo que tú no estabas mirando. Se quedó callado mucho tiempo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó finalmente. ¿Para ti, dije, o para mí? Para todos nosotros. Pensé en eso. En las cenas familiares que nunca volverían a ocurrir. En las fotos en las paredes de mis padres que poco a poco serían retiradas. En cómo los lazos de sangre se estiran hasta romperse. Para mí, dije. Me ocupo de mi hija, colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, después de que Emma se durmió, me senté sola en el sofá, el mismo sofá donde una vez lloré en silencio. Temerosa de lo que pasaría si hablara. Mi teléfono vibró otra vez esta vez. Un buzón de voz de mi madre. No lo escuché. No lo necesitaba. La confrontación no estaba en el salón de bodas. No estaba en los gritos ni en las acusaciones. Había sucedido mucho antes del momento en que elegí no mirar hacia otro lado, y no había vuelta atrás. Los días después de la boda fueron extrañamente tranquilos, como el aire después de una tormenta moviéndose nuevamente. No hubo más llamadas de gritos, ni acusaciones, solo actualizaciones que llegaban a través de otras personas, suavizadas. Filtradas, las cuentas de Derek fueron congeladas. Todo lo relacionado con su negocio estaba bajo revisión. En lugar de la boda quería respuestas. Los proveedores querían pago. Las fotos de la boda nunca fueron enviadas. La historia que todos susurraban ya no era romance, eran consecuencias. Mi padre llamó, su voz baja y cansada. Se disculpó sin realmente decirlo. Mi madre no volvió a llamar. Supe que se quedó en cama días enteros, diciendo a quien quisiera escuchar que solo había intentado ayudar a su familia. No la corregí. No lo necesitaba. Lo que importaba era Emma. Una enfermera del hospital llamó para adelantar nuevamente su cirugía más pronto. Pero necesario. El número me asustó al principio. Luego sucedió algo inesperado. Amigos con los que no hablaba desde hacía años se acercaron. Compañeros de trabajo compartieron una recaudación. Extraños donaron pequeñas cantidades con notas que decían cosas como, por Emma, y estás haciendo lo correcto. En una semana. Estábamos cerca. Lo suficientemente cerca para que finalmente pudiera respirar. La noche antes de su cirugía, Emma me preguntó si todo iba a estar bien. Le dije la verdad. Sí, dije, lo estará, y por primera vez en mucho tiempo. Lo creí. Ese día no gané nada. Perdí la ilusión de que la sangre significa automáticamente amor. Pero conservé lo que importaba, mi hija, su futuro, mi paz. Aprendí que proteger a tu hijo no es traición, es valentía. Y a veces, los límites más difíciles son los que salvan vidas. Si esta historia te tocó de cerca, no estás solo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias reales sobre traición familiar y justicia silenciosa, suscríbete para no perderte lo que viene.